Ya. Empezamos entonces, por favor, señores, o continuamos con el tema que estamos viendo. He colocado una hojita en Excel para hacer una pequeña explicación. Necesito que esto quede bien clarito. ¿Cuáles son las técnicas que van a utilizar ustedes para recolectar la información, para levantar la información? Voy a partir, aquí me dieron algunos elementos: documental, campo, experimental y exploratorio. Pero voy a hacerle aquí que las técnicas de investigación vienen a través de dos fuentes. Voy a trabajar fuentes, ¿no? Y vamos a ponerle una que se llama primaria, ¿ya? Una fuente de tipo primaria. Y vamos a colocarle una fuente de tipo secundaria, ¿ya? Esto es importante que ustedes ya lo manejen porque ustedes son los que se están preparando para profesionales y ustedes mismos van a ser los que manejen esto ya dentro del aspecto de una estadística. Cuando yo trabajo con la fuente de tipo primaria, hablamos las de primer orden. Estas primeras fuentes de tipo primaria, ¿yo cómo extraigo la información? Aplicando o haciendo uso de las técnicas. Ahora sí hablo, ¿no? De las técnicas. ¿Qué tipo de técnicas? Voy a trabajar una de ellas que es la encuesta, otra es la entrevista, otra es la observación, ¿ya? Las más comunes. Estas, estas les voy a poner como parte de las técnicas, las más comunes. Una encuesta, una entrevista, una observación, ¿ya? Las más comunes. Entonces, estas se llaman técnicas para recolectar información o datos. ¿De fuente qué? Primaria. Fuente primaria. Y estas técnicas a la vez tienen instrumentos. Los instrumentos que se aplicarán para cada técnica será: para la encuesta necesito elaborar un cuestionario de preguntas. Para la entrevista voy a elaborar una guía de entrevista, sea estructurada o sea no estructurada. Eso ya lo veremos. Y la observación, voy a elaborar un instrumento llamado ficha, una ficha de observación. Esa es la clave, ¿no? Pero la técnica ha sido la encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario. La entrevista es la técnica, cuyo instrumento es una guía. Y la observación es la técnica y el instrumento es una ficha. ¿Estamos de acuerdo? Ese vamos a trabajar como técnica e instrumento. Esas son las que tengo que irme, lo que me decía el señor estudiante, ir a recoger en el campo, ¿sí? Aplicar esto de algo experimental o algo de exploratorio son los tipos de investigación que van a trabajar ustedes. Un tipo de investigación experimental, un tipo de investigación exploratoria o un tipo de investigación descriptivo, que esto prácticamente es el de campo o descriptivo. Yo le voy a llamarle más descriptivo. Esos son los tipos de investigación, ¿ya? A estos tres como tipos de investigación. Y el documental que me pusieron inicialmente va a ser parte de la fuente de tipo secundaria. Aquí hablamos, una es lo documental, la técnica, técnica documental. Sí, puedo manejarme una técnica documental, puedo manejar una técnica bibliográfica, ¿ya? Una técnica bibliográfica, una técnica que puede trabajarse documental bibliográfica, las más usuales. Entonces, aquí yo puedo hacer uso documental mediante ¿qué? Un instrumento. El instrumento a nivel de documental puede ser algunas fichas documentales. Bibliográficas también puedo tener a través de un instrumento bibliográfico que actualmente lo manejamos a través de las normas. Ustedes habrán escuchado mucho, ¿no? APA, sí, las famosas normas APA, sexta, séptima edición, que la parte bibliográfica yo busco justamente obtener fuentes de información con normas APA, que eso a ustedes les dieron o les darán prácticamente ya avanzando las asignaturas, ¿no?
Entonces, lo documental, ¿se acuerda que antiguamente visitábamos una biblioteca y íbamos a unas fichas? ¿No? Saco un documento interno de la empresa, por ejemplo, un listado de estudiantes. ¿Quién me da ese listado? Secretaría General. ¿Ya? Ese es un documento interno del instituto. ¿Y cuál sería el instrumento? Si yo puedo llevar a un formulario, una ficha para coger ese tipo de documentos recibidos, lo pondré. Fichas o formularios. Voy a poner aquí o formularios. Ese es el instrumento que voy a utilizar. Entonces, eso generalmente se puede aplicar. Hay documentos de fuente interna, documentos de fuente externa. Externa sería por fuera. Me va a dar el INEC, me va a dar un ministerio, una institución legal, me va a dar un documento. Ese es externo. Y lo interno es lo que tenga la empresa internamente como fuente de información. Muchas de las veces, cuando se hace una recolección de información, a veces ya tenemos hecha esta estadística. Lo que nos da el INE, el documento del INE, los resultados del INE, es a través de un documento, una fuente ya sería para nosotros secundaria porque ya fue tabulado. Y eso ya tendríamos, ojalá que ya nos den los próximos resultados en el año 2023, ojalá sea a mediados o en mayo, ya tengamos el resultado del censo de población y eso para nosotros va a ser de tipo documental, ya no va a ser primario, porque no estamos levantando, ya podemos utilizar esos datos. ¿De acuerdo, señores? Entonces, cuando usted en cambio vaya a hacer recién una información, a levantar la información, puede utilizar cualesquiera de ellos y cualquier tipo de instrumento de aplicación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señores estudiantes? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Sí, Hija, ya profe. sí tenía. Ya, dígame nomás. Verá, dice que tenemos que pedir datos, pero a veces no nos proporcionan esos datos para trabajar. Nosotros, póngase, si queremos Ujú. datos del IES o del seguro, no nos dan Ya, para nosotros verán, trabajar con el fútbol. sí, o sea, ustedes muchas las veces se recurre a fuentes de información, a veces, ¿no? Y de tipo documental. Cuando bueno, ustedes como estudiantes, pongamos un ejemplo, ¿no? ITCA, y ustedes quieren hacer justo ahí una investigación de estudiantes. Tendríamos que nosotros incluso sacar un documento. Verán, yo siempre a mi estudiante le digo un documento de que usted va a hacer un trabajo, por ejemplo, los que van a hacer tesis sacan un documento de respaldo que usted es estudiante de tal institución y quiere realizar una investigación. Se pone por eso es importante los acuerdos, los convenios que se hagan entre instituciones, para que haya un estudio de investigaciones, de tesis, de prácticas, de todo eso, ¿no? Y se hace un acuerdo para que el estudiante pueda levantar información. Pero a veces sucede también lo que me dice el estudiante. A veces no nos dan información, ingeniero. ¿Qué puedo recurrir? Tiene que aplicar, si no hay fuente de información documental, usted tiene que recurrir a fuente de información primaria y hacer un tipo de encuesta, un tipo de entrevista, un tipo de observación, dependiendo, ¿no? Del tipo de enfoque que le dé a la investigación. Si Pero es a que es, veces, sí, dígame si, nomás. si es que es cualitativa y cuantitativa, podrían ser ahí, ¿no? Claro, eso, correcto. Entonces, pero a veces ustedes se toparán, o no sé si en algún momento habrán escuchado las famosas investigaciones de mercados, ¿no es cierto? No. Entonces, muchas de las veces ni siquiera ya no se recurre a esto, porque la misma empresa que le contrata a usted ya tiene datos que se hayan levantado. Y lo único que uno se hace es hacer posiblemente una observación aplicando, ¿no? Del objeto de estudio y se tiene una información, ya se podía hacer unos resultados, ¿no? Entonces depende, a veces sí se van a toparse con esos casos. Ingeniero, no me dieron información, no me dan de esto. ¿Qué puedo aplicar? Usted ve cuál de las dos fuentes puede aplicarlo. Si ya no tengo información documental o no existe información secundaria, no hay datos, como le llamamos, bases de datos, informaciones anteriores, nada, ¿no? ¿Qué tipo de investigación, lo que a usted le explicaron era? Cuando no existe información secundaria, recurre a un tipo de investigación llamada exploratoria, algo nuevo, ¿sí? Y por lo tanto tienen que aplicar estas primeras de las técnicas, porque no hay información documental. Pero si es que usted en cambio va a ser de una empresa que ya está en marcha y sí le van a dar información porque usted va a hacer un estudio para ellos, ya no va a ser exploratorio, va a ser ahora descriptivo, ¿sí? Pero si usted en cambio se somete a ser de una empresa bajo diseño experimental
muestras repetitivas, degustaciones en productos, en fármacos, ya trabajo el experimental junto con lo descriptivo y junto con lo exploratorio. O sea, el experimental sería el eje central, pero va de la mano con lo descriptivo, va de la mano con el exploratorio. Y eso es lo que pasó en la pandemia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, señores? Eso les dan a ustedes justo en los estudios que apliquen. Lo que queremos ahorita que tengan muy presente es que yo voy a recurrir a estos dos tipos de fuentes. ¿Sí? Continuamos. Voy a dejar cerrando y continúo con la presentación. Ya. Entonces, aquí habíamos colocado que es importante que ustedes puedan, los que apliquen las fuentes de información. Aquí hemos colocado entrevistas, cuestionario y encuesta, la observación, y aquí tenemos un elemento llamado censo, ¿no? El censo. Perdón un momentito que voy a grabar solo el tema de la clase. Perdón un ratito, por favor. Entonces, algunos parece que se han tomado, se han a tomar ya el desayuno antes que la merienda, ¿no? Recién se están ingresando. Un ratito, por favor. Y tenemos módulo 2, estadística, unidad, añadido. Listo, ya. Bueno, continuamos. Entonces, aquí estoy más o menos haciendo un recordatorio de lo que ustedes habrán visto sobre una entrevista. Me voy directamente a lo siguiente. La entrevista, ¿a quién se suele aplicar? Vemos que hay una guía de entrevista. Hay una entrevista que se lo hace en forma estructurada, cuando usted es una conversación personalizada con una persona a la cual se le indica previamente lo que se le va a entrevistar, las preguntas. Es un diálogo que decíamos, pero ¿a quién se suele aplicar las entrevistas? Si hago de una empresa, no. Yo hablo, por ejemplo, ITCA. ¿A quién le aplicaría una entrevista, por ejemplo? Si quiero averiguar según el objeto de estudio. Yo quiero saber algo sobre la parte académica de los estudiantes. ¿A quién aplicaría una entrevista? ¿Creen ustedes? Estudiantes. Ya, eso queríamos ver, ¿no es cierto? No. Entonces, yo quiero que la entrevista no se le aplicaría directamente a un estudiante. La entrevista es o bien a un personal directivo, si hablamos de una empresa comercial, al dueño del negocio. Si hablamos de una institución educativa, a la rectora, vicerrectora, director académico, alguno de ellos, ¿no es cierto? No. Entrevista. ¿Ya? Personal experto. Entrevista. ¿Ya? Y voy a hacerle elaborando preguntas de tipo abiertas, antes que cerradas. Abiertas porque son de opinión. Necesito tener mayor cantidad de información. Acordarás en eso. Es la entrevista. En cambio, la encuesta que tenemos aquí determinada, la encuesta también es un cuestionario aplicado como técnica, ¿no? Que es la encuesta. Se lo aplicará si es de una empresa, a trabajadores, si es de una institución educativa, a docentes, o lo que me dijo el estudiante, a estudiantes, ¿sí? Una encuesta a los estudiantes, a los docentes, aplicaré, ¿no es cierto? No, ya depende del enfoque de mi estudio. Entonces, ¿a quiénes se suele aplicar la encuesta? Mucho cuidado con eso, ¿no? Y nosotros manejamos en el ámbito de una tesis, en el ámbito de un proyecto, a quiénes enfocamos una encuesta, a quiénes enfocamos una entrevista. Y la encuesta contiene preguntas más, o debería contener preguntas más de tipo cerradas. ¿Qué implica? Donde me conteste simplemente con alternativas, le dé alternativas para que él señale cuál es la que él escogería. Entonces, hablando sobre una encuesta. Y la observación. La observación, en cambio, también es una técnica en la cual nosotros podemos observar directamente el hecho fenómeno en una posición más activa. Usted puede visitar una planta, una empresa, y puede estar visualizando, observando cómo actúa, ¿no? Ese tipo de objeto de estudio que estoy aplicando. Las actividades que se desarrollan dentro de esa institución, ¿no? ¿Cómo lo desarrolla una persona? ¿No? Me dicen que en una entrevista me dice que todo está bien, su personal está muy bien,
Me voy a la encuesta, pero el personal, en la encuesta me dice el personal que no están bien, que les hace falta algo. Y en la observación, en cambio, contrarresto a las dos, porque ahí yo visualizo, observo cómo se están manejando las cosas. ¿Ya? Entonces, estos serían los tres elementos. Y en el censo, también una técnica en la que me permite recolectar datos estadísticos, pero de toda la población. Es un censo. Las tres primeras que son parte de las técnicas que estamos trabajando, y el censo también sería una técnica, pero estos aplicados a todos. ¿Sí? A todos, sean empresarios, sean trabajadores, sean población general, se lo aplica un censo a todos. ¿De acuerdo, señores? Entonces, eso sería este tipo de técnicas. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Inge, disculpe, Dígame. estoy ahí confundida entre la entrevista y la encuesta. ¿Por qué la entrevista, si en el ejemplo que nos pone de los estudiantes se le aplica al docente? Ya, depende, le decía, un poquito del enfoque. La entrevista, por lo general, le estoy diciendo que un campo de una institución educativa no es la entrevista al estudiante. La entrevista se lo aplica esencialmente a personal directivo, a propietarios, a personal que tenga una labor de jefatura o jefes inmediatos, ¿no? En cambio, la encuesta se le aplicaría a trabajadores, se lo aplicaría dependiendo de si es una empresa que yo quiero hacer y si es una institución educativa, ¿a quién aplico la encuesta? Aplico, si es que yo quiero hacer una investigación de los estudiantes de nivel académico, aplico a los estudiantes la encuesta. Quiero contrarrestar un poco más, quiero aplicarle a los docentes. Depende del enfoque del estudio. Pero la encuesta Mm, no se lo aplica a directivos. Mucho cuidado. En encuestas no hay directivos. Entrevistas sí hay directivos. ya, ya, Eso es lo gracias, correcto. Inge. Ya, eso, ¿no? Entonces, dígame más. Perdón. Se aplica para todos. El censo se aplica para todos. Por eso que ustedes verán que en el censo ya vienen tanto a la misma población, toda la población, ven a empresas, ven a instituciones, el censo va a sacar eso, ¿no? Y en el censo se supone que nosotros tendremos un dato más exacto de cuántas empresas hay, ¿no? ¿Cuántos trabajan, cuántos no trabajan? Nivel de empleo, de desempleo. Van a sacar mucho en la estadística del censo. Por eso aplicamos a todos, ¿sí? Entonces, esa es la idea de esto. Ya tenemos esta otra partecita. Aquí también tenemos otros elementos que se suelen aplicarse como algunas técnicas para recolectar información, señores estudiantes. Y ustedes en la práctica, a nivel real, en su profesión, yo les estoy hablando ya a nivel de una profesión, ocuparemos los grupos focales. Les llamamos los gringuitos, les ponen el focus group o grupo focal, ¿ya? Ustedes aquí es una manera de una técnica en donde se agrupa, ¿no? Ahora sí es, ahora me decían, yo cojo un grupo de 10, 15 personas, ¿no? Máximo, y voy a hacer una especie de una reunión de trabajo, como mesas de trabajo, en donde ese grupo humano compartan todas las mismas características que se relacionen con la investigación que estoy haciendo. Voy a hacer de una comunidad. En vez de citar todas las comunidades, escojo los representantes y hacemos un grupo de una reunión focal, focalizando ahí y haciendo una reunión con ellos para extraer información. Entonces, hay un moderador, hay una planificación de ese tipo de reuniones y voy obteniendo una información mucho más a fondo con ellos. Me disculpe que ahora voy a lo siguiente. Aquí la reunión más a fondo es como si yo cojo de los 10 y voy conversando con cada uno los problemas. Con cada uno voy obteniendo información directa. Y esto es mucho mejor también. Cuando se apliquen ustedes, a veces tenemos que de las comunidades, de los sectores comunitarios, y si yo me voy a cada comunidad, voy a tener distintos tipos de opiniones. Pero si yo cojo a los líderes de cada comunidad y les hago un solo grupo focal, sí, en una reunión de trabajo, sacaré mucho mejor la información. Estos se llaman grupos focales para obtener información. Apliquen alguna vez y van a tener también buenos resultados. Otro elemento, los documentos y registros, que es una fuente de información secundaria. ¿Se acuerda que hablamos hace un momentito? También es una técnica que examina datos presentes en documentos que ya existen
como base de datos, actas, informes, registros de asistencias, etcétera. Esos son documentos y registros que me permitirán también obtener información para contrarrestar en una investigación. Pero de todo esto que estoy aplicando, dice, estos documentos, estas encuestas, estas entrevistas, esa información que voy teniendo es para saber cuáles son las causas que están ocasionando ¿qué? El problema. Nosotros partimos de un problema, es como el médico, digo, no. El médico al paciente que ingresa le diagnostica y le dice, al final cuando ya le hace el diagnóstico, el médico le revisa al paciente, dice, doctor, ¿qué tendré? El doctor ya su cabecita dice, parece que tiene esta enfermedad, pero ¿producto de qué, doctor? Le dice, no, son las causas que estamos viendo. Para yo quitarme ese tipo hipótesis, le voy a hacer que se hagan unos exámenes. Y los exámenes, documentos que vamos a tener. Vamos al campo, nos hacemos sacar sangre y lo demás. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y una vez que ya tenga todos sus exámenes, se tabula la información, se lo presenta y el médico va y dice, ah, ya, realmente las causas lo que usted tiene es este problema. Realmente ya con eso detectó. Pero las causas son producto de esto y esto y esto. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Otro elemento es como técnica la etnografía, una técnica de tipo cualitativa en la cual se ejerce una observación continua del grupo social que se desea analizar. Hablamos las etnias. No es lo mismo trabajar con una con otra, a veces por las culturas, las tradiciones, ¿no? No, tenemos que nosotros inmiscuirnos. Yo puedo decir, trabajar sierra, costa, oriente, diferente tipo de ámbitos culturales y etnias, hay que manejarse de una manera, o sea, hay que tener cierto grado también de experiencia, un poco apoyarse de las gentes que están trabajando ahí, porque ellos le dicen, va, no preguntará de esto, tendrá mucho cuidado en esto. O sea, siempre tenemos que tener sobre eso, ¿no? Entonces, es otra de las técnicas que tenemos que aplicar. Y esta técnica octava, que es el método Delphi o la técnica Delphi. Muchas veces ustedes, señores estudiantes, algún momento ya tendrán cierto grado de experiencia académica, experiencia profesional, alcanzarán ese grado donde ustedes ya tienen aquí cierto grado de conocimiento profesional que ya no necesitan estar amparados de libros ni de folletos. Usted va a hacerse un analista político, económico, técnico. A usted le van a buscarle para que dé sus opiniones, porque usted es una biblioteca andante, ¿ya? Y usted al momento de hablar algo, lo habla con fundamentos. Esa es la técnica Delphi, de expertos en un tema determinado para orientar la toma de decisiones. Espero que algún momento aquí muchos estudiantes serán profesionales y tendrán esa técnica, esa experticia de poder hablar, dar sus opiniones técnicas en cualquier tipo de evento. Esa es la técnica Delphi. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes van a buscar profesionales que les den, por favor, hábleme de este tema. Yo le hago un caso, por ejemplo, a ustedes. Es decir, yo hice un proyecto de seguridad y higiene industrial. Yo tuve que recurrir a unos técnicos muy especialistas en este caso y quienes han manejado sobre el tema de seguridad y higiene industrial. Ellos ya son bibliotecas andantes, tienen su grado de experiencia y aplican ese tipo de técnica Delphi. ¿Sí? Esas serían las técnicas más usuales. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Si está claro hasta aquí, por favor. Sí. Ya. Bueno, continuemos un poquito más. Bueno, ahora voy a introducirme, decía, el marco muestral. Aquí hablo sobre la población. ¿Se acuerda que hace un momentito hablamos de dos tipos de población? Pero la población es el gran conjunto universo, un colectivo, un conjunto de todos los elementos que tienen una característica en común. Una característica en común. ¿Ya? Yo quiero hacer un tipo de investigación donde quiero inmiscuirme con aquellos que tienen características en común. Si quiero hacer un tema de seguridad, ¿no? Seguridad y establecer el grado de accidentes de trabajo. Pongamos que yo quiero meterme solo al área automotriz o al área industrial metal mecánica, por ejemplo. Si quiero meterme solo ahí,
escogí mi población solo de eso. Si quiero meterme en un estudio de las empresas automotrices, de vehículos, quiero meterme, es decir, escojo la población que tenga una característica en común. No todos son parte de la población. Por eso tengo que, lo que le llaman comúnmente en una investigación de mercados, el segmento en donde estamos. ¿De acuerdo? Entonces debe haber una población determinada. Si quiero hacer algo de educación universitaria o superior, me voy solo al tema educativo de población universitarios. Ahora, hablamos de población finita y hablamos de población infinita. Una población finita, cuando está bien delimitada y conocemos el número que lo integra, ustedes van a toparse con casos donde hay una población delimitada. Hay una fuente de información, les llamo fidedigna. El INE es una fuente de información fidedigna, real, que me dice cuántos son, el número tal, el año en que se tiene ese tipo de información. Si yo quiero hacer del instituto estudiantes del ITCA de la modalidad presencial, mi fuente de información será Secretaría General, por ejemplo. ¿Sí? Pero ya me dice Secretaría General, avalizado por ellos o por ella, no. Me dice, son tantos estudiantes del ITCA en la modalidad presencial. Eso le llamo población de carácter finita, porque ya está delimitada el número total que lo integra. ¿De acuerdo, señores? Puedo irme a una comunidad, puedo irme a un caserío, puedo irme a una junta parroquial y me dice el número exacto que ya está delimitado porque tienen una estadística y hay una fuente que me da, una fuente legal que me dice realmente cuántos son. Esa es población de carácter finita. Si hablamos de tipo infinita, cuando a pesar que está de estar delimitada en el espacio, no se conoce el número de elementos que lo integran. Aquí muchas veces recurro y me voy a cierto tipo de comunidad y le pregunto cuántos habrán en esa comunidad. Dice, aproximadamente hay. Sí, aproximadamente hay, me dice. Entonces, ahí me deja con la incertidumbre, solo me dice el aproximado. Ya estoy hablando de algo infinito. O, un ejemplo más, los estudiantes graduados del ITCA que están ejerciendo su profesión, si no hay una estadística, si no hay un seguimiento al graduado que mide automáticamente cuántos son los que están ejerciendo ya su profesión, este es infinito, porque no sabemos cuántos realmente hay. Entonces, a este le llamo población de carácter infinita, porque no se sabe cuántos son. Y viene la palabra que dice aproximado. ¿Ya? Ya tenemos los dos tipos de población, de carácter finita y de carácter infinita. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores estudiantes? Bueno, continuamos. Vamos a pasar al siguiente punto que se llama muestra. La muestra decimos que es un subconjunto de la población, representativo de la población. O sea, todo lo que saquemos de la muestra, si sacamos un porcentaje que el 50% de la muestra que tuvimos sí desean obtener el producto, por lo tanto diremos que el 50% de la población también sí aceptarían. Eso es representativo. Es como que yo hiciera en el curso y tomara una prueba al azar. Cojo de la población de los 20 estudiantes del curso, cojo una muestrita al azar de unos 5 estudiantes. A esos 5 estudiantes les tomo la prueba y digo, el 70% de estudiantes están en pésimo conocimiento por la prueba que se le tomó. Y la diferencia está bien. Si el 70% están mal en conocimiento, por lo tanto, de los 5 estudiantes me salió esto. Por lo tanto, de los 20 también se repetirá lo mismo. Eso es representativo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Características de una muestra, señores estudiantes. Tendremos muy presente. Cuando hablamos de representatividad, se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la población tengan la misma oportunidad de ser tomados en cuenta
para formar dicha muestra. ¿Ya? Entonces, hablamos de una muestra representativa, cogeré de acá, de acá, de acá, pero estoy tomando justamente los puntos centrales y son representativos, todos tienen la misma oportunidad de ser elegidos. Si es adecuada y válida una muestra, se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal manera que permita establecer el mínimo de error posible respecto de la población. El mínimo error posible. Ya voy a trabajar con ustedes el nivel de error que se comete prácticamente al momento de calcular una muestra, ¿sí? ¿Y por qué en este caso se juega mucho? Justo ahorita estamos hablando de un marketing político, en donde va a haber las próximas elecciones. Saldrán justamente estas encuestadoras a calificar qué candidato es el que va a ganar, pero cada uno ofrece, como encuestadora, como empresa, ofrece el mínimo de error posible. Y ese mínimo de error posible hace que el que le contrate sea más el costo más alto. Ya vamos a ver el por qué. ¿Ya? En los tipos de muestras, a la hora de clasificar los diferentes tipos de muestras estadísticas, encontramos dos tipos de muestra. La una probabilística y la otra no probabilística. ¿Qué es la muestra de tipo probabilística? Aquí lo mismo que hablé hace un momentito, que todos los elementos de la población tienen la posibilidad de formar parte. Eso al aplicar justamente de una población finita. Pero ¿qué tal si es infinita? Es demasiadamente amplia. Aquí aplicaré una muestra que yo le llamo no probabilística. Sin fórmula, escogeremos nosotros, posiblemente tomando como por juicio valorativo se llama. No todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte. ¿Y qué es el juicio valorativo? Usted, de acuerdo a la experiencia tomada en cuenta con los que trabajan o viven en tal sitio de organismo o institución, conversará con ellos y ellos le dirán, verán que la población está muy dispersa, muy apartada, pero le recomiendo que usted pueda escoger de aquí unos 4, de acá unos 5. Ellos son los más representativos de aquí, de esta población. No estoy aplicando ninguna fórmula, estoy tomando por juicio valorativo, por criterios de la misma población, un criterio de tipo profesional, usted también lo puede aplicar, y puedo trabajar de forma no probabilística. Hay algunos casos donde no me aplica fórmula, pero me aplica simplemente escogiendo un grupo determinado. Dice, escogí 50 personas que están muy sesgadas, muy distribuidas, muy alejadas, pero le cogí por juicio valorativo. Ese es de tipo no probabilístico. Ahora, señores estudiantes, aquí tengo una de las fórmulas que voy a utilizar para el tamaño de una muestra en estadísticas que se va a trabajar cuando la población es de carácter finita. ¿Ya? Aquí vamos a trabajar un poquito en el Excel, ¿sí? Voy a trabajar, espero que todos abran en el Excel. Voy a trabajar una de las fórmulas que he colocado aquí, que me permite establecer este tipo de fórmula muestral. Pero ¿cuándo se aplica esta fórmula muestral? Vamos a ver que tiene que cumplir con varios tipos de requisitos para trabajar con esta fórmula. Y esta fórmula voy a disgregar en sus partes componentes de cada uno de los elementos. ¿Se acuerda que yo hablaba en un tipo de población de carácter finita? Aquí voy a utilizar parte de la estadística descriptiva y parte de la estadística inferencial, sin algunos componentes, ¿ya? Entonces, por favor, tomar muy en cuenta esto, ¿no? En estadística, el tamaño de una muestra se le conoce como aquel número determinado de sujetos o cosas que componen la muestra extraída de una población, necesarios para los datos obtenidos que sean más representativos de una población. Para que una muestra sea bien fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido mediante un proceso llamado matemático, ¿ya? Y que elimine la incidencia de errores. Aquí pueden ver, señores estudiantes, señoritas estudiantes, estoy colocando una fórmula que es n es igual. N mayúscula, este es un símbolo llamado, varianza, le llamamos matemáticamente como el epsilon, en matemáticas, una especie de una letra S elevada al cuadrado. Esa S al cuadrado se llama varianza. Este Z
al cuadrado, vamos a ver que aquí tenemos el componente llamado Z, que viene de un nivel de confianza. Ya les voy a hacer apartecita la explicación de cada componente. Este valor Z se llama valor tipificado de la muestra, de la población, perdón. N mayúscula, población. La E se llama error o límite aceptable de error. Y nuevamente se vuelve a repetir la varianza por Z al cuadrado. Entonces, por favor, voy a trabajar con estos elementos claves, pero aquí veremos que en esta partecita que dice varianza, viene de un éxito y un fracaso. Aquí tenemos como una constante 50-50, significa el 50% de éxito, 50% de fracaso. Voy a darles a ustedes como referencia porque van a ser profesionales en esta parte y tienen que saber algunos elementos claves para manejar la fórmula muestral. Bueno, ¿Podría repetir, por favor? ¿en qué partecita me decía la explicación de esa fórmula? Sí, de 50 y 50. Ya, este se llama éxito 50%, fracaso 50%. Esto les voy a explicarles en un Excel mucho más a fondo, ¿sí? 50-50. Ya les voy a explicar qué significa el éxito, qué significa el fracaso, ¿sí? Entonces, aquí simplemente vemos los componentes de la fórmula y voy a trabajar en esta siguiente secuencia. Vamos a trabajar lo que es la fórmula muestral. Vemos que aquí tenemos un nivel de error que varía entre el 1% al 9%. 1% al 9%. Pero en el caso ya de trabajos un poco más a fondo, se trabajará incluso menos del 1%. Y eso es lo que voy a trabajar con ustedes. ¿Sí? Por favor, se va a salir dentro de un momentito. En un momentito descansamos unos 2 minutitos. Les voy a dar nuevamente el link y pues continuamos ahora en Excel con la fórmula muestral. ¿De acuerdo, señores? Abrirán ustedes una de Excel y continuamos. Ya se va a cerrar, me queda menos de 1 minuto.